Bien, debemos estudiar monotonía y extremos de la función polinómica de grado 4 que aparece en la lámina, pero mediante el signo de la derivada primera. Pasos, siempre el mismo razonamiento. Vamos a ver cuál es la función derivada o derivada primera de esta función. Es una función polinómica, procedemos a derivar. Menos 12x elevado al cubo más 12x elevado al cuadrado y más 72 multiplicado por x. Derivada de la constante que vale 0. Tenemos la función derivada. Segundo paso. Debemos hallar los valores de x que hacen que la derivada primera, o también llamada función derivada, se anule, es decir, valga 0. Igualamos a 0 esa expresión, repito, debemos hallar qué valores hacen que la derivada primera valga 0. Procedemos a igualar a 0 la expresión de la derivada primera y, llegados a este punto, resolvemos la ecuación. Ecuación extraordinariamente sencilla. Se trata de una ecuación de tercer grado, pero si saco factor común, nos queda x que multiplica menos 12x cuadrado más 12x y más 72. Para hallar las soluciones de dicha ecuación no es necesario aplicar Ruffini. Producto de dos factores. Razonamiento extraordinariamente frecuente. Para que el producto de dos factores valga 0, uno de esos factores tiene que valer 0. Luego, primera solución de la ecuación, que x sea igual a 0. Y para hallar las soluciones que surgen de esa expresión, la igualamos a 0. Aplico la fórmula de las ecuaciones de segundo grado. Ya os adelanto que las soluciones son menos 2 y 3. Tenemos los valores que hacen que la derivada primera valga 0. Tercer paso. Debemos comprobar si son máximos o mínimos. Es decir, los valores que hacen que la derivada primera valga 0 son posibles máximos o mínimos de la función. Y llegados a este punto, digamos que hay tres procedimientos para comprobar si se trata de máximos o mínimos. Primer procedimiento. Si nosotros representamos en una recta los valores que hacen que la función derivada o derivada primera valga 0, se representan ordenados, menos 2 a la izquierda, 0 y en este caso el 3. Vamos a recordar detalles. Básicamente se puede tratar o de un máximo o de un mínimo. En este caso se trataría de un mínimo de la función. En este caso se trata de un máximo. Y el primer procedimiento para comprobar si un punto es mínimo o máximo, sentido común. Si en las proximidades del mínimo, pasa de ser decreciente por la izquierda a ser creciente por la derecha en ese punto, pues se trata de un mínimo. Primer procedimiento, ver si pasa de ser decreciente a ser creciente. O si en las proximidades de ese punto, que en este caso es un máximo, pasa de ser creciente por la izquierda a ser decreciente por la derecha, se trataría de un máximo. Primer procedimiento no es aconsejable en este nivel. Segundo procedimiento, el que vamos a utilizar. Vamos a hallar el signo de la derivada primera en esos intervalos que se han formado. Habría un tercer procedimiento que vamos a ver en el próximo curso, analizando la derivada segunda o derivadas sucesivas. En este caso vamos a hacerlo con la derivada primera. Extraordinariamente sencillo. Se toma un valor por las proximidades del menos 2. Por ejemplo, tomaríamos el menos 3. Recordemos, esto es conveniente aplicarlo de forma rápida, pero entender el significado. Recordemos, se va a tratar de un mínimo si el signo de la derivada primera por la izquierda de ese valor, si os fijáis en las rectas tangentes a cualquier punto en esa zona, dichas rectas tangentes
tienen pendiente negativa. Como la derivada de una función en un punto nos da la pendiente de la recta que es tangente a la función en dicho punto, el signo de la derivada para valores por la izquierda va a ser negativo si tomo puntos por la derecha de ese valor, las rectas tangentes a la curva en esos puntos, la pendiente de esas rectas va a ser positiva. La derivada va a ser positiva. Si hacemos el mismo razonamiento para este caso, derivada positiva, derivada por la izquierda positiva, derivada por la derecha va a ser negativa. A partir de ese razonamiento voy a analizar el signo. Si tomo un valor por la izquierda del -2, por ejemplo este, me lo llevo a la expresión analítica de la función derivada, me lo puedo llevar a esa expresión o me lo puedo llevar a esa expresión. Sustituyo x por -3. Opero y analizo el signo del resultado obtenido. Ya os adelanto que va a dar positivo. Tomamos un valor entre -2 y 0. Por ejemplo, vamos a tomar, en este caso, el -1. Me lo llevo a la expresión analítica. Ya os adelanto que en este caso va a dar negativo. Podemos comprobar, me llevo el -1, que es muy sencillito, -1 al cubo -1, -12 por -1 más 12, -1 al cuadrado, valor -1 al cuadrado, base negativa, exponente par, da positivo, 1 por 12, valor más 12, 72 por -1 menos 72. El resultado de esa expresión va a ser negativo. Valores entre 0 y 3. Por ejemplo, tomamos el 1. Me lo llevo. Como es un caso sencillito, lo voy a operar. 1 a la 3 es 1, daría -12. 1 a la 2, 1 por más 12 más 12. 72 por 1 más 72. La operación de esa expresión da positiva o lo que es lo mismo mayor que 0. Tomamos un valor por la derecha del 3, podéis tomar el 4, ya os adelanto que va a dar negativo. Y a la vista de esos resultados, si el signo que hemos obtenido de la derivada primera por la izquierda del -2 es positiva, por la derecha negativa, en ese caso se trata de un máximo de la función. Pasamos al 0. Si por las proximidades de la izquierda pasa de negativa a positiva por la derecha, se trata de un mínimo. Y pasamos al 3, pasa de positiva a negativa, evidentemente se trata en este caso de un máximo. La función polinómica de grado 4 que aparece en la lámina, evidentemente hemos llegado a la conclusión de que tiene tres extremos. Donde x vale -2 tiene máximo, donde x vale 0 tiene mínimo, donde x vale 3 igualmente tiene un máximo. Yo tengo un esbozo de la gráfica de la función. Esta es de forma aproximada la gráfica de la función. Supuestamente el eje y en x-2 evidentemente es un máximo, en x0 evidentemente es un mínimo y en este caso en x igual a 3 evidentemente se trata de otro máximo. Y una vez que tenemos el esquema que aparece en la lámina, el estudio de la monotonía extraordinariamente sencillo. Recordemos, si la derivada primera es positiva, la función es creciente. Es decir, de -∞ a -2 nunca entran los extremos en el estudio de la monotonía. La función es creciente, entre -2 y 0, derivada negativa va a ser decreciente. Repito, nunca entran los extremos. Motivo, en este caso porque el infinito no entra jamás y porque esos valores que son los extremos de la función, en esos puntos ni es creciente ni es decreciente, se produce el cambio de monotonía. De 0 a 3, derivada positiva, evidentemente creciente, y por último, de 3 a más infinito, derivada negativa. Se trata en este caso de un trozo de función que es decreciente.
Si analizáis a la vista del esbozo, en ese valor x vale menos 2, en ese valor 0, en ese valor x vale 3. De menos infinito a menos 2, creciente, de menos 2 a 0 decreciente, de 0 a 3 creciente, de 3 a más infinito se trata de una función decreciente. Y último detalle, que es extraordinariamente importante, debemos hallar las coordenadas exactas de esos puntos donde tiene extremos la función. Es decir, sabemos que tiene un máximo donde x toma el valor menos 2, me debería llevar ese valor a la función inicial, sustituyo x por menos 2 y hallaríamos el valor de y. Se trata de operaciones sencillas, no pretendo prolongar más el vídeo. Las coordenadas de ese punto, menos 2 y ese valor obtenido. Nos vamos en este caso al 0, se trata de un mínimo. Donde x vale 0 tiene mínimo. Me llevo el punto a la función, en este caso es muy sencillito. Al sustituir la x por 0, me queda ahí menos 90. Es decir, el punto de coordenadas 0 menos 90 se trata de un mínimo de la función. Nos llevaríamos el 3 a la expresión analítica, sustituyo y hallaríamos el valor de y. Ejercicio resuelto.